Bienvenidos amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo el problema de una placa inverter LG, ¿sí? Que tiene el error CH5. ¿Qué significa el error CH5? Es el error de intercomunicación entre la unidad interior y la unidad exterior. En primer lugar, tiene que saber analizar una falla, ¿sí? Y el cliente nos dice que el error CH5 que se presenta en esta plaqueta electrónica se debe directamente a una falla de intercomunicación. ¿Intercomunicación entre qué? Entre esta plaqueta, que es de la unidad exterior, y la plaqueta de la unidad interior, ¿sí? Acá nosotros tenemos el circuito integrado, que es el que se comunica, o sea, es el cerebro de esta placa exterior, que se comunica con el cerebro de la placa electrónica de la unidad interior, que son los dos que comandan todo el funcionamiento de nuestro aire acondicionado split. Así que en primer lugar lo que vamos a hacer es entender el esquema de interconexión. Bueno, como la mayoría sabrá, en los aire acondicionados hay una unidad interior y una unidad exterior, ¿sí? Una evaporadora y una condensadora. En los aire inverter, la unidad evaporadora tiene una tarjeta electrónica y la unidad condensadora también tiene una tarjeta electrónica. Esto a diferencia de los equipos convencionales, que solo la unidad interior tenía una tarjeta electrónica. Aquí, el equipo inverter, la condensadora también posee una tarjeta electrónica. Entonces, debemos saber que, como les decía, tiene un circuito integrado en cada uno de los lugares, ¿sí? Que es el cerebro de cada unidad interior y unidad exterior. El que manda a todo el equipo es el de la unidad evaporadora. Nosotros tenemos aquí un cable de interconexión entre la unidad evaporadora y la unidad condensadora, en el cual hay transferencia de datos entre uno y otro, ¿sí? Y además tenemos el cable de línea y el cable neutro, ¿sí? O sea que tenemos tres cables que interconectan nuestra unidad interior con la unidad exterior. Aquí lo que puede pasar, un error de intercomunicación, puede ser que el cable de intercomunicación esté cortado, ¿sí? Ese cable que ustedes van a ver ahora, les voy a mostrar. Si está cortado, no hay transferencia de señal, por lo tanto me va a marcar el error CH5, ¿sí? O sea que ahí tenemos el primer error o la primera falla que podría estar causando ese error CH5. Otra cosa puede ser que los cables, el técnico lo haya conectado mal, ¿sí? Si se entrecruzan los cables también va a marcar un error CH5 porque puede estar la tarjeta electrónica leyendo cualquier cosa. Otra causa es que el fusible esté quemado o que ya la tarjeta de la unidad condensadora esté en corto. Así que esas pueden ser las posibles fallas por la cual el equipo me lanza el error CH5. Bueno, ahora para completar la explicación vamos a ver en el equipo ya instalado, ¿sí? Verán ustedes que hay un cable que energiza la tarjeta de la unidad exterior, ¿sí? Este cable viene directamente de la conexión eléctrica. Y luego tenemos el cable de intercomunicación que estuvimos hablando anteriormente en el esquema, ¿sí? Este cable es el que lleva la corriente y la señal hacia la unidad interior. Y este cable es el que energiza todo el equipo y tiene L1, neutro y tierra. Este es el cable que viene de la línea de la casa, ¿no? ¿Sí? No es como en los aires anteriores que se enchufaba. Este viene directamente de la línea de la casa. Los cables de señal son: en 1 colocamos el color negro, ¿sí? En 2 vamos a colocar el color azul y en 3 el color marrón, ¿sí? Luego tenemos el cable también de conexión a tierra, que es ese amarillo verde que todos conocemos, ¿sí? Va conectado en tierra. Así como colocamos acá, debemos enchufarlo en la unidad evaporadora, en la unidad interior. Ahora veremos acá el diagrama eléctrico. Acá podemos ver la tarjeta, ¿sí? Por dónde entran los cables de alimentación y hacia dónde van cada uno de los. Hacemos un zoom y podemos ver L1 marrón, L2 azul y tierra, que es el verde con amarillo. Luego aquí podemos ver 1, 2, 3 y tierra, que son los cables que vimos hoy que van hacia la unidad interior.
Entonces, como dijimos, si vemos que están bien los cables de intercomunicación y el cable de alimentación a la placa electrónica, entonces ahí sí vamos a pasar ya a lo que es la tarjeta. Nosotros vamos a tener que agarrar y desarmar el equipo y ahí recién quitar la plaqueta electrónica para revisar qué posibles fallas pueda tener esta plaqueta electrónica. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver si hay algún componente derretido, algún componente hinchado, ¿sí? Girarla a la plaqueta para varios lugares y verla desde todos los ángulos para ver qué se puede encontrar. En esta plaqueta lo que se encuentra es que hay un corto, ¿sí? Hay un chispazo, fíjense ustedes cómo quemó esa zona. Y bueno, ahí ya pueden saber fácilmente dónde está el error, digamos, por qué nos da el error de intercomunicación, ¿sí? Así que ahí podemos ver que hay un gran chispazo. Por lo tanto vamos a encender nuestro multímetro y vamos a entrar primero por el fusible, a ver qué dice el fusible. Y este fusible nos marca que está muerto. Tiene que haber continuidad y ahí vemos que no hay continuidad en el fusible, ¿sí? Nuestro multímetro nos está marcando que el fusible ha saltado. Entonces, bueno, vemos que la falla está por este lugar, ¿sí? Porque el chispazo que habíamos dado vuelta a la placa estaba en esta zona, así que tenemos que ver qué componentes hay ahí que han fallado. Entonces vamos a quitar todos estos componentes que están acá y vamos a ver cuál es el error que nos dio ese chispazo ahí atrás en la placa, ¿sí? Así que hay que verificarlo con mucho cuidado. Aquí tenemos dos componentes que han generado el chispazo, ¿sí? Esta es una resistencia aparentemente de 470 ohmios y este otro componente que también ha generado un chispazo y se ha derretido, ¿sí? Así que bueno, vamos a verificar esos componentes. Medimos el componente de esa resistencia de 470 ohmios. A ver qué nos da. 478 ohmios. Sí, este componente entonces está bueno, va a servir. Así que no hay problema por eso. El chispazo se dio en el otro dispositivo. Una vez que hayamos llevado a reparar la tarjeta, donde le cambiaron los fusibles, le cambiaron los dos fusibles, le cambiaron los componentes o lo hayan reparado ustedes mismos, ¿sí? Fíjense cómo quedó. Es hora de probar nuestra tarjeta si verdaderamente funciona, para que no nos siga tirando ese código de error, el CH5, que es el error de intercomunicación. Recuerden que uno de todas las causas era que la tarjeta está en corto. Así que bueno, ahora veremos si nuestra tarjeta funciona. Hacemos un puente donde va conectado el transformador reactor, ¿sí? Entre estos dos. Bueno, ahora con el circuito 110 vamos a hacer una prueba para protegernos en caso de que esta tarjeta falle, ¿sí? Hacemos la prueba y vemos si esta plaqueta verdaderamente enciende. Enchufamos y vemos que la plaqueta ya enciende, ¿sí? Ahí se puede ver el LED y ya nos marca el código de error, lo que quiere decir que esta tarjeta está funcionando perfectamente en este caso.